Hola amigos del canal, en esta semana les traeremos el tema de los principios rectores del sistema penal y las etapas de los juicios orales. En este punto diremos que son los principios rectores. Son aquellos fundamentos o orígenes que guían al procedimiento penal, es decir, las normas jurídicas en las cuales las partes que actúan dentro del proceso penal. Los principios rectores se dividen en 10. El primero es el principio de publicidad, que se origina por la necesidad que tuvieron los ciudadanos de tener un control sobre los jueces en administrar justicia, debido a que los juicios penales son considerados importantes, por los cuales no puede llevarse a cabo en secreto. El principio de continuidad en el artículo 7 del Código Nacional establece que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y consecutiva. Este principio se origina debido a que los juicios escritos se presentaba la dilatación y la división de los mismos. El principio de contradicción está en el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que las partes podrán conocer, convertir o confortar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de las otras partes. El principio de concentración se encuentra en el artículo 8 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Establece lo siguiente: que las audiencias se desarrollaron perfectamente en un mismo día o en días consecutivos, hasta su conclusión, en los términos previos en este código. El principio de inmediación en relación se establece en el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Establece que toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como las partes que deben intervenir en la misma, con las excepciones previas en este código. El principio de igualdad ante la ley está establecido en el último párrafo de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Establece que todas las personas que intervienen en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. El principio de igualdad entre las partes se encuentra en el artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Establece que garantizará las partes en condiciones de igualdad, en pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que en ellos emanen. El principio de juicio previo debido al proceso se encuentra en el artículo 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en su resolución dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido conforme a las leyes. El principio de presunción de inocencia se encuentra en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como también el reglamento por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, donde los Estados Unidos mexicanos forman parte, en el artículo 8 de Garantías Judiciales, numerado, que establece que todas las personas inculpadas de delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. En esta parte hablaremos de las etapas del juicio oral, que se dividen en 3 partes: la etapa de investigación, la etapa de preparación del juicio y la etapa del juicio oral. La etapa de investigación tiene como objetivo buscar, en relación a un hecho que previamente ha sido denunciado como conducta delictiva, evidencia, indicios y datos de prueba que permiten esclarecer dicha conducta, y a la par de esta investigación, identificar el autor que cometió la conducta que la ley penal señala como delito. De esta forma, las autoridades de investigación plantearán hipótesis o su teoría del caso. La etapa de investigación comprende 2 fases. La fase inicial, la primera, llamada de investigación inicial, que empieza con una denuncia o querella, o bien otro requisito equivalente, la cual se encuentra establecida en el artículo 224 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta sería la segunda parte, que sería la fase complementaria. Comienza en el momento en el que el Ministerio Público formula una imputación y concluye en el cierre de la investigación, es decir,
antes de la formulación de la acusación. Hablaremos de la segunda etapa, que sería la preparación del juicio. ¿Qué es la preparación del juicio? Es la segunda etapa que comprende el procedimiento penal. Es la denominada etapa intermedia o de preparación del juicio que abarca la formulación de la acusación hasta el dictado de auto de apertura a juicio. Esta etapa del juicio contiene dos fases, la escrita y la oral. La fase escrita radica en el documento de la acusación, que es la solicitud formal que hace el Ministerio Público a la autoridad jurisdiccional de la imposición de una pena en contra del indiciado. La fase oral inicia con la celebración de la audiencia intermedia y finaliza con la emisión del auto de apertura a juicio que realiza el juez de garantías. Ahora hablaremos del inicio y el final del juicio. En el inicio de la audiencia, el juez que presida la misma verificará la presencia de los símiles, así como lo de los intervinientes en el proceso penal, es decir, el Ministerio Público. Al final, al haber terminado la exposición de los alegatos de apertura de las partes, se continuará con el desahogo de los medios de prueba que previamente hayan sido admitidos en la audiencia intermedia, dando oportunidad en el primer lugar al Ministerio Público para el desahogo de los medios de prueba, seguido de la víctima o ofendido o del asesor jurídico y por último a la defensa. Esto sería todo para el canal, sería la última presentación que subiremos hasta nuevo aviso. Hasta luego.